Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas la palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, la palabra que es como espada de dos filos. La espada del Espíritu que llega a lo más profundo del hombre y la mujer por el poder del Espíritu Santo. Quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Y en esta noche el tema es confesionalismo y adoración. Y en esta noche nos acompaña como segundo al mando aquí nuestro hermano Andrés Martínez. Me quedé en un vacío. Dios les bendiga muchísimo a los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leer el versículo en Romanos 10, versículos del 8 al 10. Okay. Dice así la Escritura: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. En esta noche el tema confesión como adoración. Hermanos, la idea de confesionalismo suena muy intelectual y para algunos suena como ajena a lo que es la adoración de corazón. Pero las iglesias confesionales, para las iglesias confesionales la adoración es un aspecto vital, es céntrico, es crítico ese asunto. Tanto así que tenemos, particularmente nuestra denominación tiene en el libro de orden la forma de adoración y tiene guías muy saludables de cómo trabajar unos distintivos en la adoración. La formulación doctrinal no es más que no sea una expresión legítima que en última instancia, de lo que en última instancia significa la adoración al único Dios verdadero. Toda doctrina es adoración. Toda doctrina está al servicio de la iglesia, al servicio del único Dios verdadero. Y no debemos fallar en entender cuál es la conexión que existe entre confesar doctrinalmente y confesar como adoración. Esto va a la esencia misma de lo que significa la adoración cristiana. Cuando tratamos el tema, por ejemplo, de Jesús, Jesús en sí mismo tiene implícito una carga doctrinal. Hay una historia detrás de él, un contexto en tiempo y espacio, una cultura en la que él se desarrolló y un propósito, según Dios, la voluntad de Dios se cumple en él. Y todo eso tiene una identidad doctrinal. La sola noción del señorío de Jesús tiene en sí misma el ser una confesión, porque es tanto una declaración pública de alabanza y una declaración pública de convicción doctrinal. Cuando la iglesia dice Jesús es el Señor, ese es el norte de la adoración de la iglesia. En Cristo se cumple todo lo que era el Antiguo Testamento y en la obra de Cristo está dado todo lo que Dios proveyó para nuestra salvación. Hay ambas cosas mezcladas ahí. Y el pasaje que leyó el hermano Andrés nos trabaja esto de manera interesante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Este acto público sirve a una variedad de propósitos, pero uno muy importante es el testimonio contra la cultura del mundo pagano. El mundo que nos rodea, hermano, es un mundo pagano, un mundo que no ama a Dios y un mundo que no toma en cuenta la ley de Dios, ni le interesa tomarla en cuenta.
La cultura en la que nos movemos tiene mucho del pensamiento cristiano. Ciertamente. Pero nuestra cultura también vivimos en un mundo postcristiano, donde ya el cristianismo no es para muchos la norma a seguir. Ya perdimos ese amarre. La cultura ahora quiere estar libre de todo lo que signifique la ley de Dios y el evangelio. Y poco a poco vamos viendo la erosión que eso significa. La palabra griega para testigo es martirio. Es la palabra de donde sale nuestra palabra martirio, que significa que a dónde estamos dispuestos a afirmar la verdad de lo que confesamos. Esa es la marca del verdadero creyente, el que está dispuesto aún a ser testigo hasta el final, hasta lo cueste lo que le cueste. Hay un pasaje en que Pablo provee una magnífica declaración descriptiva y prescriptiva de esto que estamos hablando. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, excelente pasaje. Habla del señorío de Jesús, un señorío que no es como el señorío que nosotros estamos acostumbrados a llamar a personas de autoridad, ¿verdad? Como el señor tal o el liderato político de todo tipo. El señorío de Jesús es un señorío de que Él es Dios. Exactamente. De que Él es el único que es digno de toda adoración y de todo reconocimiento. Y en esto vemos cómo Pablo describe la obra de Cristo, ¿verdad? Cuál fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y nos prescribe que ello nos mueve a adorarle. Cuando nosotros vemos que fue lo que Cristo hizo por nosotros, a que estuvo dispuesto Dios a encarnarse y dar su vida por nosotros en la cruz, nos mueve a adorarle. Y el pasaje habla de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En algún momento, hermano, en la historia, a futuro, todos van a confesar. Todos van a confesar, todos van a creer, pero no por fe, van a creer por vista. Y de eso se trata. Nosotros no estamos aquí porque esto sea una religión de misterios raros ni nada de eso. Es porque esta es la verdad. Y Jesucristo es verdaderamente Dios y Señor. Y en esta expresión que Pablo hace, tenemos un ejemplo claro de la unidad única entre una declaración doctrinal que se convierte prácticamente en una doxología de adoración, adorando al único Dios verdadero. Aunque se entiende que esto era un himno, que esto tiene una eso es así, hay una referencia sí, a que era un himno de la iglesia. Y al ser reconocido históricamente como un himno, vemos la integración tal que existe en lo que confesamos desde el punto de vista doctrinal, con un contenido polémico, porque todo lo que la Biblia dice es polémico, hermano, todo. A un mundo que está en contra de la cultura bíblica, todo lo que la Biblia dice es polémico. Y entonces al expresarlo en una doxología, en un cántico, lo que está haciendo es uniendo, y es lo que queremos llevar para que entendamos que esto no es un invento del confesionalismo. Lo que se confiesa doctrinalmente es parte integral de lo que es la adoración. El contenido doctrinal, sí, el contenido doctrinal cantado. ¿Por qué enseñamos y por qué trabajamos esto, hermano? Porque vivimos en un momento en la historia donde vemos mucho que se llama supuestamente iglesia, en lo que se dedica a buscar de una manera dirigida a evitar todo lo que signifique conflicto.
todo lo que significa polémica. Y vamos a ver aquí que eso es anatema, que eso es contrario a la ley de Dios y al Evangelio. El Evangelio no en ningún momento nos da espacio a nosotros para poder tomar decisiones en ese sentido. Y los creyentes que estén en iglesias donde se evite la polémica propia de la Biblia, y les vamos a ir explicando lo que eso significa, tienen que pensar si están en el lugar adecuado. Porque la fe misma, al tú expresar y confesar, todo lo que tú expresas y confiesas delante de Dios y delante de los hombres, tiene unas implicaciones. Cuando uno busca en la Escritura la palabra confesar, o todas las palabras que tienen que ver con confesar, vemos una serie de elementos importantes de que tenemos que tomar en cuenta. Confesar primeramente es confesar los pecados propios o colectivos. Y esto tiene implícito que entendemos el contraste entre nuestra conducta mundana y el carácter santo de Dios. Cuando confesamos que somos pecadores, es que nos damos cuenta que ese Dios santo que está ahí es santo y nosotros no. Y que nosotros, el primer paso es confesar nuestros pecados. Leemos la lectura en Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es un pasaje para tenerlo escrito en la casa de uno, en la nevera, en el trabajo, en el carro. Es un pasaje que viene a la memoria constantemente para los que estamos claros de que el pecado daña nuestra vida, y que no solamente los que somos justificados por la sangre de Jesús debemos dar gracias a Dios porque Él nos da el poder ser libres de la culpa del pecado, sino que nos da por su Espíritu y por su palabra el ser libre del poder del pecado. El creyente le puede decir que no al pecado en virtud de la presencia del Espíritu de Dios en él y de la obra que Cristo hace en la vida de él. Y hay que darle gracias a Dios porque nos da la salida para cuando estamos siendo tentados. Un segundo punto, además de confesar los pecados, es que confesamos, y en la palabra desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos multiplicidad de pasajes que hablan de confesar el señorío de Dios y el señorío en el Nuevo Testamento de Cristo. Y en eso afirmamos en fe toda la doctrina que rodea esto. Esto tiene implícito que reconocemos que le pertenecemos y que por esto solo Él tiene derecho de regular nuestra conducta. Dios es el que tiene derecho de poseernos a nosotros, de ser nuestro dueño, nuestro creador y redentor, y tiene derecho de decirnos cómo nos debemos comportar, cómo debe ser nuestra vida en Él. La vida nuestra en Él debe ser conforme al carácter de Dios, a lo que es su ley y su evangelio. Y esto es importante, hermano. Leemos en Lucas 12:8. El que me confesare delante de los hombres, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El señorío de Cristo en nuestra vida implica que nosotros le pertenecemos y que los que le confiesan son propiedad de Él. Los que no le confiesan, los que, como dice Cristo, que lo que no recoge conmigo desparrama, pues no pertenecen a Cristo en el sentido salvífico, ¿verdad? Porque todos pertenecemos a Dios y a Cristo. Toda la creación le pertenece a Dios. Eso debe estar bien claro. Es de su propiedad. Toda la creación es propiedad de Dios. El derecho propietario de Dios no está en cuestionamiento aquí. Lo que estamos trabajando es que cuando confesamos el señorío de Cristo, que en todas las iglesias, yo no creo que haya una iglesia ¿verdad? Que tú crees, Andrés, que crea ser cristiana sin confesar el señorío de Cristo. Aparte de que muchas de la predicación y de la enseñanza, como por ejemplo ese de aceptar a Cristo
Pero al Cristo ese que están predicando, que no se parece al Cristo que confiesa la iglesia cristiana en sus confesiones, doctrinalmente hablando, no nos damos cuenta que Él es el que nos acepta a nosotros. Y por eso nosotros le aceptamos a Él. No somos nosotros primeramente los que le aceptamos, no, Él es el que nos Él es el que nos acepta a nosotros. Nosotros le amamos porque nos amamos primero. Eso es muy interesante lo que dice el hermano Andrés, importantísimo. Tenemos que tener una imagen reverente de nuestro acercamiento a Jesucristo. Y en esa reverencia tenemos que entender que nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios cuando lo confesamos. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Y estamos entrando en la línea de lo que se supone que sea. Y de esa manera, haciendo lo que se supone que sea, la Biblia dice que nosotros somos siervos inútiles. Más nada. No es que nadie puede llamar Señor a nuestro Señor si no es por el Espíritu de Dios. Amén. Y por eso es que se inicia de parte de Dios lo que se llama la conversión, la salvación, y luego la persona confiesa el señorío de Cristo, porque Dios lo llamó a esto, ¿no? Es claro en la Biblia que el paso inicial lo da Dios. Lo da Dios. Las iglesias confesionales, particularmente en el calvinismo y en la Reforma, se entendía claramente de que ese dilema de que qué tiene que hacer de obras el hombre, qué no tiene que hacer, eso es un análisis flojo, porque a final de cuentas lo que la Biblia retrataba claramente, y un análisis sencillo de la Biblia, no prejuiciado, nos lleva a entender de que Dios es el que da el primer paso. Dios da el primer paso para que tu corazón sea transformado de un corazón de piedra, de un corazón muerto, a un corazón de carne, y que tenga la capacidad de ver la realidad de la obra de Cristo, y en ese observarlo, en ese ver el carácter formativo de cómo eso es. Ahí el hombre confiesa. Y confiesa primeramente sus pecados y después confiesa que el único que le puede resolver sus pecados es Cristo Jesús. Ese es el contenido o parte del contenido doctrinal, ¿no? Si él es el Señor, pues como Señor, pues quita los obstáculos, nos hace nacer de nuevo y confesamos, porque de otra manera no es posible confesarlo. Si se confiesa sin haber salvación, lo que se está es confesando a cualquier señor. Una confesión intelectual, ¿no? En el mejor de los casos. El tema del confesionalismo y la adoración va al meollo de qué significa, lo que significa cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Qué implicaciones tiene que cuando adoramos a Dios, qué estamos declarando, qué estamos diciendo? Que contrasta mucho con lo que hoy en día se enseña mucho en algunas iglesias de declarar. Usted no tiene que declarar nada, usted lo que tiene es que confesar. Confesar que lo que él dice es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La fórmula de declaración es una fórmula de espiritismo. Pagano. Tiene sus raíces en la imagen del hombre de que puede manipular las fuerzas espirituales. Y el hombre, a Dios no lo manipula nadie. A Dios, la mano de Dios no la mueve nadie. Dios mismo es soberano sobre sus acciones. Y el que piense que eso es así, eso es como darse contra una piedra. Porque está haciendo algo que es totalmente inútil. Eso es parte también de la confesión, porque cuando confesamos el señorío de Cristo, es que Dios le entregó todas las cosas. Dios el Padre le entregó todas las cosas a Cristo. Él es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Amén. De ahí en adelante nadie más tiene ese poder. Y luego de los primeros dos pasos, confesar nuestros pecados y confesar el señorío de Cristo, algo integral que viene de eso es confesar en adoración, en agradecimiento a Dios. Tiene implícito que entendemos que solo Él es digno de recibir honra y gloria de lo que sucede en nuestras vidas. Leemos en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén, excelente pasaje, ¿verdad?
Y un pasaje que está ahí en la palabra de Dios y tenemos que entender lo que significa eso. O sea, nosotros al confesar primeramente lo que ya hemos dicho anteriormente, debemos estar siempre, permanentemente, ofreciendo alabanza a nuestro Dios. Es una forma de lo asimila a lo que serían los sacrificios, un sacrificio de alabanza. Y es el fruto de confesar el nombre del Señor. El alabanza es fruto de confesar el nombre del Señor, pero cuando confesamos a un Señor que no tiene contenido ni significado, estamos confesando a un Dios vano. Cuando confesamos a Jesús, el que tiene control de todas las cosas, el Rey de todas las cosas, el soberano de la tierra, y el único que tiene derecho a decirnos cómo hacemos las cosas y cómo no las hacemos, cuando lo hacemos así, el confesar así, provoca adoración en el creyente. Así que la adoración está integralmente metida en todo esto. Y que no tiene el objetivo de la adoración, en este caso, cuando nos reunimos en un lugar para adorar a Dios, el beneficio propio de yo sentirme bien, porque ese no es el objeto de la adoración. El objeto de la adoración es hacer sentir bien a Dios en este sentido, agradar a Dios. Agradar a Dios. Ese es el objeto de la adoración. Cuando Jesús decía que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, estaba integrando también el sentido de estas cosas, que de manera intelectual y de corazón, nosotros, todo nuestro ser está perteneciendo a Dios al hacer la afirmación. Reconocemos su señorío y el que le pertenecemos. Y eso es maravilloso, hermano. Pero si no se hace como dice la palabra de Dios, estamos engañándonos. Y hay mucha gente a veces que se engaña a sí mismo, creyendo que están creyendo en el Dios verdadero. Y usted puede, algo que tiene que entender todo el mundo. A la salida de Egipto, Israel levantó un becerro de oro y a quien estaba pretendiendo adorar era Jehová. Ese becerro de oro significaba para ellos Jehová. Pero era el Dios que está hecho a mi imagen y semejanza. El Dios que me deja hacer lo que me da la gana. Y así no es que se adora. Que me deja adorarlo como yo quiero. Adorarlo y hacer lo que a mí me da la gana también. Porque hay gente que le gusta adorar a Dios y no darse cuenta de que cuando usted toma el nombre de Dios, lo debe tomar reverentemente, no en vano. Porque por un lado no podemos estar tomando el nombre de Dios y por otro lado haciendo lo que nos da la gana. Sí, porque la adoración, hacer lo que me da la gana, se ve también en la adoración. Yo lo voy a adorar como yo quiero, como yo creo. Y eso no responde a las confesiones. En este momento pasamos a la lectura de la noticia religiosa por el hermano Andrés Martínez. Dice así: unión de facciones islámicas puede aumentar la persecución religiosa. Un juramento de lealtad hecho por grupos radicales puede favorecer aún más la violencia contra los cristianos. De acuerdo con informaciones de Inquirer Philippine, el autodenominado Estado Islámico reconoció oficialmente el bayá, una terminología islámica que sirve como juramento de lealtad a un líder. Literalmente, la palabra significa transacción comercial o venta. De ahí el significado del juramento, que es venderse a un maestro espiritual. El bayá fue iniciado por el profeta islámico Mahoma para todos aquellos que quisiesen ser parte del Islam, por lo que la gente pasaba a obedecer las órdenes de aquel maestro. Ahora, el pacto pasó a ser aceptado desde el sur de Filipinas, donde las personas juran lealtad a los líderes del autodenominado Estado Islámico. Los filipinos islámicos juraron lealtad al líder del grupo militante islámico Abu Yayyaf, uno de los diversos grupos separatistas de la región. La traducción de este nombre significa portador de la espada. Todos ellos están armados y esto apunta a la inseguridad de los cristianos, en especial aquí en la isla de Mindanao. Aparte de eso, hubo una revuelta entre ellos y la facción islámica conocida como Bangsamoro Islamic. Luchadores de la libertad islámica también juró lealtad al autodenominado Estado Islámico. Nadie sabe si
su unión tiene que ver con acuerdos financieros o fue por pura ideología. El punto es que juntos adquieren más fuerza y ayudan a incrementar la persecución religiosa, comenta uno de los analistas de persecución. Según el analista, no aceptó el último acuerdo de paz hecho por el gobierno y en los últimos meses atacó y mató a muchos cristianos. Fortalecidos por el acuerdo de fidelidad al autodenominado Estado Islámico, ellos podrían seguir cometiendo más atrocidades. Filipinas está dividida en 17 regiones administrativas y 79 provincias con cerca de 100 millones de habitantes, siendo así uno de los 7 países más poblados de Asia y uno de los 15 más poblados del mundo con cerca de 90% de cristianos. A pesar de que ellos están experimentando la persecución religiosa en su país, continúan osados y firmes en su fe. Oremos por esta nación. Amén. Esa noticia sale del portal de internet de la Puertas Abiertas. Organización Puertas Abiertas. Le invitamos a que busquen ese portal. Es un portal que durante 60 años esa organización se ha dedicado a documentarle a la cristiandad dónde en el mundo están ocurriendo persecución de los creyentes. Y buscando ahí encontramos esa noticia y nos resultó muy interesante porque es una noticia que es representativa de lo que significa esto desde un punto de vista de la persecución del Islam hacia los cristianos. Esa noticia que viene de Filipinas, ¿verdad? De la organización Puertas Abiertas, nos muestra una realidad preocupante. Hace un milenio atrás, la cristiandad, esté usted o no esté de acuerdo de cómo lo hicieron y qué fue lo que lograron, la cristiandad levantó lo que se llamó las cruzadas para mantener a raya el avance inmisericordia del Islam hacia Europa, porque el Islam tiene su origen en la agresión. Para la época que se levanta Mahoma, era fuerte el cristianismo en el área del norte de África, y a fuerza de espada y de fuego acabaron con prácticamente el cristianismo en África. Lo barrieron. Lo que queda en África de esa época son reductos. Y era la intención del Islam de meterse también a Europa. Y en aquel momento, históricamente, usted puede hablar todo de la historia, lo que usted quiera, pero lograron, como fuera, mantener a raya al Islam y no entraron a Occidente. En este momento, hermano, mi preocupación particular como analista histórico, ¿verdad? Alguien que estudia con gusto la historia, es que nosotros estamos en un momento histórico donde no nos estamos dando cuenta que Occidente le está haciendo el juego al Islam, dejando so pena de democracia, ¿verdad? Dejando que tenga un espacio en las comunidades cristianas. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Tú sabes por qué pasa eso, Andrés? El vacío. Europa ahora mismo, las iglesias están vacías. El cristianismo ortodoxo es la minoría. Y el vacío lo llena algo. Hay estados en Europa, Francia es uno de ellos, que se ha dado cuenta que tiene que ponerle una raya al Islam. Los actos terroristas que han venido a pasar últimamente los están despertando, desafortunadamente, a veces despertando, pasándole el rolo a la gente, a los seres humanos, ¿verdad? Pero lo que está tratando de llenar el Islam y el espacio que están tratando de ocupar, en algún momento, si no es el cristianismo el que reina, no van a poder con ellos. Y en Filipinas particularmente, el 90% de la población, que fue lo que me sorprendió de esa noticia, es cristiano. O sea, Filipinas fue una colonia de los españoles en algún momento y después pasó a Estados Unidos. Y entiendo que es un estado independiente en este momento. Pero que de 100 millones de habitantes, el 90%. ¡Wow! Y entonces el Islam está
atentando contra la vida de los cristianos, y los cristianos, cuando hablamos del 90% de cristianos, sabemos claramente que eso es, la mayoría es cristianismo nominal. Nominal, cierto. Así que no nos llamamos a engaños, pero el vacío que deja, el no estar claro en la fe, no lo llena nada que no sea otra religión, porque la gente tiene el motivo religioso básico. Todo ser humano tiene un motivo religioso básico. El hermano Claudio Negrón de Carolina pregunta: ¿es cierto que el espiritismo se considera una religión? Hermano, hablamos ahí ahora del motivo religioso básico del ser humano. Todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios tiene en sí mismo una religión. El ateísmo es una religión. El hombre siempre busca un punto de integración para su realidad que no se encuentra en él mismo. El evolucionismo es otra religión. Todo. La ciencia trae una respuesta a los orígenes, que es una respuesta de fe, dogmática. Porque nadie estuvo ahí, no hay pruebas realmente de la evolución, lo que hay son teorías. Todo es religión, y a mí no me cabe la menor duda que el espiritismo es otra religión. Pasa que cuando analizamos las cosmovisiones, hay dos formas de ver esto. El hermano que vino de allá de Costa Rica, ¿te acuerdas? Nos decía, es el docismo, que no es lo mismo que el docetismo, ¿verdad? El docismo es que hay una fe verdadera y todo lo demás es mentira. Punto. Tenemos también otra pregunta del hermano Julio Mercado de Yaucoa, una pregunta muy interesante, y es: si el cuerpo del Señor Jesucristo pregunta de si el cuerpo del Señor Jesucristo era de la misma materia terrenal, del polvo, o su cuerpo era de materia celestial. Y una pregunta muy, muy interesante. Esa es la pregunta que nos habla del docetismo. Ciertamente. Y entonces la Escritura, lo primero es que si estamos hablando del Cristo de la Escritura, entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad y que tiene la razón. Y entonces Hebreos 9 y 14 dice que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y luego en el 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era un cuerpo de carne y de sangre, en y la de Biblia igualito. Es esencial en el análisis bíblico que todos entendamos que Jesús vino en cuerpo como el de usted como y el de mío. Nosotros, igualito. Igualito, con las mismas funciones y todo lo que significaba. Y en Hebreos particularmente, donde se levanta entonces el planteamiento de que por eso mismo es que él puede atender nuestras necesidades como seres finitos y seres en la miseria del mundo caído, porque él padeció como cualquiera de nosotros. Y eso es muy importante dentro de lo que fue el trabajo, la obra que Cristo vino a hacer, el que él fuera igual que todos nosotros. No fue un engaño de Dios. De hecho, hay una de las primeras falsas doctrinas que surgen en la iglesia, está el docetismo, que planteaba eso, que Jesús vino en un cuerpo espiritual. Pero temprano en la historia hubo padres de la iglesia que le dieron la guerra y la batalla para que eso se erradicara, porque no es así. Jesús vino en carne, y de hecho la misma palabra dice que el que no confiese que Jesús vino en carne es anticristo. Es anatema. Anticristo y anatema. O sea, estamos hablando de que la Biblia no le tiene consideración a esto. Y todo aquel que no crea que Jesús vino en carne, todo aquel que no crea que Dios se encarnó, significa que no es fe cristiana. Hay iglesias unitarias que no creen en la Trinidad, no creen que Cristo sea Dios. La secta de los testigos de Jehová no cree que Cristo sea Dios. Y la Biblia tiene ya una sentencia para esto. No es que la digamos nosotros, la Biblia tiene una sentencia para esto. Bueno, dice Juan que precisamente fue escrito contra esa doctrina del docetismo. En esto conoced
el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Amén. Pasamos entonces al tema en esta noche, confesionalismo y adoración. Pablo, en sus cartas a Timoteo, tiene unos pasajes muy interesantes. Y yo le voy a pedir a hermano Andrés que nos lea el pasaje en 1 Timoteo, los versículos del 12 hasta el 17. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Ok. 13 al 20. Ahí. Ok. Dice aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, tenemos este pasaje porque este pasaje va a la esencia de lo que queremos decir en esta noche. En este pasaje Pablo entrelaza la doctrina, la polémica y la adoración. Obviamente vemos la doctrina y vemos la adoración en el pasaje. ¿Dónde está la polémica? Pues si usted va más allá en ese pasaje, al final en el versículo 20 dice, habla de los que naufragaron en cuanto a la fe, y de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, planteando un asunto sobre el uso apropiado de la ley y exponiendo que donde la ley expone la pecaminosidad humana, él termina en una doxología, pero más adelante incluye la excomunión de los que introducen el error. Él está hablando de lo, y se pone a sí mismo como ejemplo. O sea, hay un aspecto experiencial de Pablo ahí, donde él dice, de los cuales yo soy el primero de todos los pecadores. Para el que está negando de que nosotros reconocemos el que tenemos que arrepentirnos, yo soy el primero de todos los pecadores. Y a final de cuentas termina con una doxología. ¿Qué pasa, hermano? Si observamos bien la doxología, esta doxología es altamente doctrinal y polémica, porque para un mundo que es inclusivo hay mucha polémica cuando tú dices que debemos adorar a Dios como Rey, y eso excluye a todo el que reclame ser también rey o tener el mismo título. Cuando tú afirma la inmortalidad, afirma la autoexistencia de Dios y le distingue de lo creado. Es un ser trascendente a lo creado. Así que ya vamos mal con los paganos, porque los paganos no reconocen la trascendencia de un Dios, un único Dios verdadero. Cuando dice el único Dios, está negando la posibilidad de otra deidad. Y la palabra de Dios dice que los ídolos nada son, hermano. El único ser espiritual que tiene prevalencia aquí es Dios. Cuando nos habla de darle a él el solo honor y la gloria, como el único, es que es el único digno de recibirla, no hay otro. Así que enraizado en la identidad de Dios está la razón para adorar a Dios. Y entonces, al nosotros afirmar, las afirmaciones de la Biblia y del cristianismo son de tal naturaleza que excluyen otras realidades religiosas. Anticulturales. Y son contraculturales, más bien dicho. Porque lo que le están diciendo a todos los demás, que no son. Como decía Jesús, aquí el único verdadero soy yo, los demás son ladrones y mentirosos, ¿sabes?
toda pretensión de religión es mentirosa. Esa es la razón de la persecución, entre otras, del cristianismo. Claro. Su singularidad. Se arroga el hecho de lo que dijo Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie más es eso. La ortodoxia tiene como fin la reverencia hacia Dios, al Dios que condesciende, que es condescendiente, revelarnos de sí mismo, lo suficiente como para provocar nuestra adoración a Él. Creer significa al mismo tiempo pertenecerle. La Biblia dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En los creyentes, los que son elegidos, son confesados por Dios y son propiedad de Dios. El inclusivismo que hay ahora mismo en muchas iglesias procura separar estas dos realidades, la realidad de lo que es doctrinal y la realidad de lo que es la adoración. O sea, lo que es adorar y afirmar fe, que cuando uno confiesa doctrina, lo que confiesa es polémica, lucha. Esa dicotomía que se pretende hacer es para ser inclusivo. Y tenemos ejemplos de personajes que están famosísimos y muy exitosos en el mundo religioso. Uno de ellos, Joel Austin, cuando los retan a decir si Jesucristo es el único camino a Dios, balbucea y patina. Entonces, cuando estos pasajes que habla de que Cristo los va a negar, en algún momento Él va a tener de frente a Cristo. Y tú me negaste a mí y yo te niego a ti. Y ya está. Y ahí se resolvió el dilema. Y todo el que siga a estas personas, que le suene muy bonito, preocúpese, porque usted está siguiendo a ciego guía de ciegos. En Pablo, la doctrina y la doxología y la adoración no están separadas. Verbalizar las doctrinas del Evangelio nos llevan siempre a deleitarnos en Dios y a alabarle. Los creyentes debemos evitar la tentación de sobreenfatizar el intelectualismo y también sobreenfatizar el activismo experiencial. Estos son extremos que jalan la realidad de la revelación. Esos extremos, ese conflicto no existe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay conflicto entre lo que es la experiencia y el conocimiento. Ambos están de la mano porque el creyente es íntegro delante de Dios. La verdad que nunca vamos a alcanzar un balance completo en esto, pero debemos reconocer que mientras estemos conscientes de la vulnerabilidad de esto, siempre podemos estar manteniéndonos, reformándonos. Bien, hermanos, en esta noche estamos por terminar. Damos gracias al Señor. Te invitamos, Señor, te invitamos a que nos escribas. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936 3864. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936 3864. Amigo y amiga que me escucha, nuevamente el próximo sábado a la misma hora te invitamos a que escuches Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En sí mismo tiene implícito una carga doctrinal. Hay una historia detrás de él, un contexto en tiempo y espacio, una cultura en la que él se desarrolló y un propósito, según Dios, la voluntad de Dios se cumple en él. Y todo eso tiene una identidad doctrinal. La sola noción del señorío de Jesús tiene en sí misma el ser una confesión, porque es tanto una declaración pública de alabanza y una declaración pública de convicción doctrinal. Cuando la iglesia dice Jesús es el Señor, ese es el norte de la adoración de la iglesia. En Cristo se cumple todo lo que era el Antiguo Testamento y en la obra de Cristo está dado todo lo que Dios proveyó para nuestra salvación. Hay ambas cosas mezcladas ahí.
Y el pasaje que leyó el hermano Andrés nos trabaja esto de manera interesante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Este acto público sirve a una variedad de propósitos, pero uno muy importante es el testimonio contra la cultura del mundo pagano. El mundo que nos rodea, hermano, es un mundo pagano, un mundo que no ama a Dios y un mundo que no toma en cuenta la ley de Dios. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas la palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, la palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del hombre y la mujer por el poder del Espíritu Santo. Quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Y en esta noche el tema es confesionalismo y adoración. Y en esta noche nos acompaña como segundo al mando aquí nuestro hermano Andrés Martínez. Me quedé en un vacío. Dios les bendiga muchísimo a los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leer el versículo en Romanos 10, versículos del 8 al 10. Okay. Dice así la Escritura: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, excelente pasaje. Habla del señorío de Jesús, un señorío que no es como el señorío que nosotros estamos acostumbrados a llamar a personas de autoridad, ¿verdad? Como el señor tal o el liderato político de todo tipo. El señorío de Jesús es un señorío de que Él es Dios. Exactamente. De que Él es el único que es digno de toda adoración y de todo reconocimiento. Y en esto vemos cómo Pablo describe la obra de Cristo, ¿verdad? Cuál fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y nos mueve, nos prescribe que ello nos mueve a adorarle. Cuando nosotros vemos que fue lo que Cristo hizo por nosotros, a que estuvo dispuesto Dios a encarnarse y dar su vida por nosotros en la cruz, nos mueve a adorarle. Y el pasaje habla de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En algún momento, hermano, en la historia, a futuro, todos van a confesar. Todos van a confesar, todos van a creer, pero no por fe, van a creer por vista. Y de eso se trata. Nosotros no estamos Dios, ni le interesa tomarla en cuenta. La cultura en la que nos movemos tiene mucho del pensamiento cristiano. Ciertamente. Pero nuestra cultura también vivimos en un mundo postcristiano, donde ya el cristianismo no es para muchos la norma a seguir. Ya perdimos ese amarre. La cultura ahora quiere estar libre de todo lo que signifique la ley de Dios y el evangelio. Y poco a poco vamos viendo la erosión que eso significa. La palabra griega para testigo es martirio. Es la palabra de donde sale nuestra palabra martirio, que significa que a dónde estamos dispuestos a afirmar la verdad de lo que confesamos. Esa es la marca del verdadero creyente, el que está dispuesto aún a ser testigo hasta el final, hasta cueste lo que le cueste.
Hay un pasaje en que Pablo provee una magnífica declaración descriptiva y prescriptiva de esto que estamos hablando. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y eres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. En esta noche el tema confesión como adoración. Hermanos, la idea de confesionalismo suena muy intelectual y para algunos suena como ajena a lo que es la adoración de corazón. Pero las iglesias confesionales, para las iglesias confesionales la adoración es un aspecto vital. Es céntrico, es crítico ese asunto. Tanto así que tenemos, particularmente nuestra denominación tiene en el libro de orden la forma de adoración y tiene guías muy saludables de cómo trabajar unos distintivos en la adoración. La formulación doctrinal no es más que no sea una expresión legítima que en última instancia, de lo que en última instancia significa la adoración al único Dios verdadero. Toda doctrina es adoración. Toda doctrina está al servicio de la iglesia, al servicio del único Dios verdadero. Y no debemos fallar en entender cuál es la conexión que existe entre confesar doctrinalmente y confesar como adoración. Esto va a la esencia misma de lo que significa la adoración cristiana. Cuando tratamos el tema, por ejemplo, de Jesús